Desde nuestros comienzos en 1983, creímos en el campo, en su gente, en la tierra, en ese maravilloso elemento que nos permite llegar al alimento de todos los argentinos, el mismo que se convierte en la fuerza que impulsa el trabajo. Por eso estamos en los detalles más pequeños y en los grandes emprendimientos, sumando innovación, tecnología y desarrollo al servicio del productor agropecuario, cuidando nuestro suelo, esa poderosa fuente de vida. Somos Grupo Agroempresa Argentina. Sabemos lo que el productor espera de nosotros y sabemos cómo hacerlo. Porque nacimos y nos desarrollamos por y para el campo, somos la solución integrada para el campo. Nuestra casa central, ubicada en Sinzacate, a 50 kilómetros de Córdoba, en pleno corazón productivo del país, es una de las muestras de la integralidad de nuestra propuesta. Los depósitos centrales, las plantas de acopio para fertilizantes sólidos y líquidos, la planta procesadora de semillas, el salón de exposición y ventas y las salas de capacitación para nuestros profesionales y productores así lo atestiguan. Además, a toda esa infraestructura le damos verdadero valor con un equipo de más de 160 colaboradores altamente especializados en cada una de las áreas que el productor necesita, asegurando el mejor servicio, la más confiable garantía y la continua innovación. Así, brindamos soluciones en distintos suelos y para diferentes cultivos, con variados ciclos de producción y para diferentes necesidades. Hablar de Grupo Agroempresa Argentina es hablar de una experiencia global que brinda soluciones integradas. Agroempresa Colón acompaña al productor desde la planificación de la siembra hasta la venta de la cosecha. Otorga asesoramiento a través de un staff de más de 30 ingenieros agrónomos y ofrece excelentes precios de las marcas de los laboratorios más reconocidos. Brinda planes especiales de compra programada, guardado y estoqueado de insumos. Distribuye sus productos en todo el país y a través del transporte Orión coordina la colocación de la producción del productor para su llegada al puerto. Agroempresa Colón ofrece permanentemente productos de primer nivel y se destaca por comercializar su propia marca, Kensur, con el respaldo de tecnología de punta para la protección y el desarrollo de los cultivos. Agroempresa Semillas. Produce y procesa semillas híbridas y forrajeras desde hace más de 3 décadas, resolviendo las distintas necesidades de siembra con calidad y resultados garantizados para el productor. Además, mantiene alianzas estratégicas con otros semilleros del mundo, pero a su vez es representante exclusivo para Argentina y el mundo de la marca Neogen, semillas híbridas de sorgo de última generación. Agroempresa Máquinas Agrícolas es representante oficial Case, marca líder del mercado en cosechadoras y tractores. Funciona en sus 2 sucursales, Sinzacate y Río Primero, las 24 horas, los 365 días del año. Asegura la solución de todas las necesidades en maquinarias, ofreciendo los mejores precios y una financiación directa de fábrica, y a ello se le suma su oferta permanente de usados. Esta unidad de negocios se caracteriza por su excelencia en atención postventa, con un área de repuestos que garantiza el producto cuando y donde el productor lo necesita. Cuenta con un servicio oficial con especialistas directos de fábrica y un taller móvil a disposición del cliente permanentemente. Trabajando coordinadamente en un todo, pensando en forma conjunta soluciones integrales al servicio de nuestra tierra y de los productores agropecuarios de Argentina. Porque sabemos lo que se espera de nosotros, porque sabemos cómo hacerlo, porque nacimos y nos desarrollamos por y para el campo. Grupo Agroempresa Argentina, la solución integrada para su campo.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Schuster, soy gerente de marketing de Grupo Agroempresa y tengo el honor de darles la bienvenida a esta jornada especial de especialización técnica sobre estrategias de uso, sobre estrategias para el uso más eficiente del sorgo. Antes que nada, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Les voy a comentar primero brevemente cómo se va a desarrollar la jornada. Primero vamos a tener unas palabras de bienvenida de uno de los dueños de Agroempresa. Después vamos a tener una breve presentación de productos y servicios a cargo de un especialista en semillas de nuestra unidad de semillas de Agroempresa. Y luego vamos a tener una charla dinámica sobre cómo incrementar justamente la producción de sorgo a bajo costo. Les quiero comentar que ustedes van a poder hacer preguntas. Si pasan el mouse por la parte de abajo de la pantalla con el celular, se les va a abrir un iconito que es como de chat. Ahí pueden ir escribiendo, ya hay varios que han ido saludando. En el mismo lugar pueden ir haciendo las preguntas, directamente las escriben. Nosotros las vamos a ir recibiendo y al finalizar cada exposición, los dos disertantes van a responder las preguntas que le corresponde a cada uno. Así que bueno. Vamos a pasar ahora, les voy a presentar a una de las dueñas de Agroempresa, con ustedes Silvia Vanina Misau, directora ejecutiva de Grupo Agroempresa. Hola, buenas tardes. Así es como me han presentado, Silvia Vanina, uso los dos nombres desde chiquita. Y bueno, hoy estoy aquí en representación del equipo directivo de esta empresa que hace 36 años fundaron nuestros padres. Y muy orgullosos de poder continuar con el legado que nos han dejado nuestros fundadores. Esta empresa, que hace varios años, a la par de nuestros papás, venimos trabajando junto a mis hermanos, hemos conseguido lograr un equipo que para nosotros se ha convertido en la fórmula que le da sustentabilidad a la organización. Me refiero a eso porque es un equipo que está un equipo humano, que está lleno de talentos, de calidez, de buenas energías, de creatividad y sobre todo profesionalismo. Todos esos valores han hecho que nosotros podamos ir sorteando los diferentes obstáculos que vamos teniendo en años complicados y complejos como hemos tenido, pero también nos da la fuerza, nos da el compromiso, nos da la energía para poder estar a la altura de las exigencias que el mercado nos da día a día. Es por eso que quiero agradecerles a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, por estar ahí, por ser parte, por apostar a ser miembro de esta comunidad de Grupo Agroempresa, igual que nosotros, de esta historia que comenzó, como les dije antes, de la mano de nuestros papás hace 36 años, y hoy junto a Fernando y a Marcos, mis hermanos, estamos dirigiendo, y queremos seguir creciendo y apostar a lo que es el agro argentino, por más prácticas, por más eficiencia y por generar una mejor comunidad. Así que dicho esto, les agradezco que estén del otro lado y los invito a formar parte de esta fórmula que vamos a hacer que sea un agro, una comunidad mucho más integradora y bueno, y estar a la altura para poder dar la respuesta que el mercado, que nuestros clientes, que nuestros colaboradores necesiten. Así que los dejo con esta hermosa charla que vamos a tener, donde vamos a seguir aprendiendo. Muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, gracias Silvia. Con esto ahora les voy a presentar a José Ramaciotti. José es ingeniero agrónomo, especializado en semillas de la unidad de semillas de Grupo Agroempresa, y bueno, técnico asesor en semillas. Así que José nos va a hacer una presentación de los productos y servicios que ofrecemos en la unidad de negocios de semillas. José. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar del otro lado. Como decía Ana, lo que vamos a hacer hoy es un breve repaso por el portfolio de productos que trabajamos en todo Grupo Agroempresa, haciendo foco en el área de semillas y contarle la propuesta de valor. Como decía Ana, mi nombre es José Ramaciotti y estoy hace 5 años trabajando en Agroempresa y hace 2 años estoy enfocado en el área de semillas. A modo ilustrativo pueden ver ahí a mano izquierda
lo que es la distribución geográfica con el posicionamiento de las 12 sucursales, donde tenemos presencia, para destacar con más de 40 técnicos a campo, seguramente una de las empresas con mayor presencia a campo. Entrando puntualmente a lo que es el portfolio, vamos a ver y vamos a hacer un repaso en lo que es pasturas megatérmicas, en lo que son híbridos de sorgo. Vamos a charlar de cultivos de cobertura muy sintético. Y a modo de comentario, comentarles que en alfalfa trabajamos de grupo 6 a grupo 9. Como les decía, la propuesta de valor o la forma que entendemos nosotros la empresa y cada uno de los productos es simplemente mostrarles la integración que tenemos hoy. Una integración en toda la cadena productiva, desde el área de producción o el área de originación, pasando por el área de calidad, que cuenta con un laboratorio propio, la planta de procesamiento de semillas, con un proceso de más de 40 especies en el año, un servicio técnico, como decía recién, con más de 40 ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas, un servicio de logística para todo lo que es distribución de productos e insumos, y sobre todo destacar que trabajamos y buscamos día a día tener productos competitivos y con la mejor herramienta financiera. Ya entrando en lo que es producción propia, como les decía, el área de producción o originación de semillas trabaja en el centro norte de Córdoba, unas 1.800 hectáreas en verano y unas 1.200 hectáreas en cultivo de invierno. Acá en cultivo de invierno, que no quería dejar de destacar el crecimiento de los últimos 2-3 años en lo que son multiplicación de semillas para cultivos de servicio o cultivos de cobertura, que ha sido muy importante. Tanto lo que es centeno, vicia, avena y algunos triticales. Ya pasando lo que es la planta, el equipo está conformado por un grupo de operarios y un grupo de técnicos. Acá no quería dejar de resaltar el desafío de la mejora continua que tenemos todo el equipo para lo que son capacitaciones e intercambio de información, tanto en lo que es capacitaciones internas como capacitaciones externas. El área de calidad, como les decía, cuenta con un laboratorio propio. Este laboratorio, desde el año pasado, es socio fundador de la red LA, que es la Red de Laboratorios Agropecuarios Argentinos. Es un vínculo que se establece con diferentes laboratorios para el intercambio de información, el intercambio de conocimiento y sobre todo para unificar el criterio en el análisis de la semilla. El servicio técnico, un dato no menor, con gran presencia en todas las zonas y áreas de influencia que trabajamos, no solo para dar un soporte o una herramienta productiva y sustentable a cada productor, sino también para asistencia financiera y asistencia comercial, que en el día de hoy es súper importante. Ya para entrar en alguno del portfolio que trabajamos, como les decía antes, pasturas megatérmicas, destacar que el espectro de especies que trabajamos es muy grande, es numeroso, dada la gran variabilidad que presenta en cada una de las zonas donde se desarrolla la ganadería. Con lo cual vamos a hacer un breve repaso y no quería dejar de comentarles la importancia que tiene entonces lo que es la caracterización del ambiente primero para hacer una correcta elección de la pastura. Es acá que como técnico tenemos la responsabilidad y el desafío de hacer un buen asesoramiento y trabajar a la par con cada productor para elegir la mejor especie que se adapte al ambiente donde están trabajando. No será lo mismo trabajar en el centro norte de Santa Fe que trabajar en el oeste de Formosa. Como les decía, subtropicales y tropicales, la verdad que hay mucho para hablar de cada una de ellas. No es hoy la charla para hablar de las características puntuales, simplemente que no quería dejar de destacar que cada una de ellas tiene su nicho productivo o su nicho de adaptación. Y acá sí quería destacar lo que es el material nuevo, que es dentro del Panicum coloratum, el Capivera INTA, que es un desarrollo de un cultivar que tiene la empresa de manera conjunta con el INTA. Entonces, haciendo un breve repaso, cuando hablamos de pasturas, hablamos qué es lo que buscamos, siempre decimos productividad, adaptación y persistencia a cada uno de los ambientes donde vamos a trabajar o donde vamos a desarrollar la ganadería. Cuando hablamos de productividad, hablamos de eficiencia de producción de pasto, de eficiencia de cosecha y de eficiencia de conversión. Esta productividad, como veníamos charlando, siempre va a ser la productividad primaria, como decimos del sistema, que
que va a ser la responsable de la producción secundaria, que es nuestro principal objetivo, que es la producción de carne o leche en los sistemas de tambo. Aquí es donde siempre decimos que el ganadero debe ser en primera instancia o en primer lugar un buen productor de pasto, y es acá donde nuevamente tenemos la responsabilidad como técnicos de acompañar al productor, y como técnicos y como empresa, acompañar al productor en esa planificación de las cadenas forrajeras. Otra de las características que mencionaba recién es la adaptación, y acá hay un claro ejemplo de lo que es la especie del Panicum coloratum, que se adapta muy bien al sur de provincia de Buenos Aires, como es la zona de Bahía Blanca, como también se adapta muy bien al noroeste de Córdoba, en ambientes templados, que tiene un nicho productivo muy interesante. Un dato no menor y un punto crítico, yo creo, en la que es la producción de forraje, es la implantación de la pastura. Cuando hablamos de implantación de la pastura, es un nuevo momento, un nuevo desafío que tenemos para acompañar a nuestros productores y a nuestros clientes en lograr ese éxito del forraje, partiendo de una excelente implantación. Ya para terminar en lo que son pasturas megatérmicas, no quería dejar de destacar que todas las subtropicales y tropicales son gramíneas C4, de gran producción o de producción explosiva en el verano, y que de crecimiento nulo y que pierden calidad en el invierno, con lo cual acá la importancia de hacer reservas. Entrando en otro de los temas o en otro de los puntos que no quería dejar de destacar, que son los cultivos de cobertura, simplemente destacar 4 de las características de las tantas que tienen los cultivos de cobertura o los cultivos de servicio, como son las mejoras en las propiedades físicas y biológicas del suelo, el aporte de nutrientes, la supresión y el crecimiento de las malezas y el control de la erosión. Dentro del grupo de especies que trabajamos en cultivos de servicio o cultivos de cobertura, están las leguminosas como la vicia, gramíneas, como les nombraba hace un rato, lo que está trabajando puntualmente hoy el área de producción o originación, y las brasicas, una nueva incorporación. La verdad que muy contentos con este nuevo lanzamiento, porque es un producto nuevo que está dando muy buenos resultados. El área de desarrollo, un área súper interesante con un gran desempeño estos últimos años, que ha generado vínculos estratégicos con grupos de productores para las capacitaciones constantes y la búsqueda de nuevas alternativas, de nuevos conocimientos y de intercambio de información. Este intercambio de información nos ha brindado la posibilidad de entender muchas veces estos sistemas dinámicos y complejos. Acá no quería dejar de mostrar los efectos adversos o los perjuicios que tienen una mala planificación de los insumos en cultivos estivales, que se ve que nos afecta de manera perjudicial en el cultivo sucesivo, que pueden ser gramíneas o pueden ser leguminosas. Entonces acá, muy atentos con esto, simplemente para recordar la consulta al técnico de confianza para hacer una buena planificación. Como les decía, en lo que son productos nuevos como el rábano, el lanzamiento año tras año buscamos productos superadores o mejoradores que atiendan a determinadas cuestiones o problemáticas que se presentan en los distintos ambientes. En esto en particular, el rábano, ahí podemos ver en la foto lo que es el crecimiento a los 60 días, con un gran desarrollo que ha venido a ocupar o a solucionar problemas de compactación, tanto en lotes como en cabeceras. Así que muy importante este lanzamiento y muy contento con el desarrollo que viene teniendo. Y otra de las novedades, otra de las alternativas, son las mezclas o los mix que les empezamos a decir, de leguminosas y gramíneas, también brasicas, entendiendo de que estamos trabajando en sistemas complejos y dinámicos, donde cada cultivo va a hacer un aporte distinto al sistema y va a otorgar un beneficio extra, por lo cual consideramos que es muy importante empezar a pensar y empezar a entender el sistema con distintos aportes de cada uno de los cultivos. Ya para ir terminando, hacer un breve repaso de lo que es el portfolio de la paleta de los sorgos, donde trabajamos hileros, forrajeros y graníferos. En lo que son graníferos, un material, el SAC 100, que es un material de ciclo intermedio largo, de gran estabilidad y de excelente potencial de rendimiento.
En lo que son sorgos forrajeros, 3 alternativas: SAC 500, SAC 710 y NEO 810 BMR. El SAC 500 es un material tipo Sudán, con alta producción, de gran precocidad y que se adapta muy bien al pastoreo directo. El 710 es un material fotosensitivo, que ahora lo vamos a hablar con un poquito más de profundidad. Y el NEO 810, un material BMR, bajo en lignina y de excelente calidad forrajera. Como les decía, el 710 es un material fotosensitivo, con distintos usos o aprovechamiento y con alta capacidad de rebrote. Ahora vamos a ver un pequeño video del material. Bueno, ya terminando, mostrarles o contarles el material silero que trabajamos, que es el NEO 650, un material de alto grano, de ciclo largo, de a 82 días a floración, de excelente calidad de silaje, porque tiene un aporte superior al 40% de panoja, con lo cual no quería dejar de destacar que tenemos un excelente material de alta producción y de excelente calidad para todos los planteos ganaderos, para todos los planteos, para todos sus rodeos. Así que nada más, muchas gracias a todos por estar del otro lado y le doy la bienvenida a Pablo, que nos va a empezar a contar las nuevas alternativas y usos eficientes del sorgo. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por la presentación. Hay un par de preguntitas para José, pero las vamos a dejar para el final, así le hacemos a ambos disertantes un par de preguntas. Y antes de pasarle con Pablo, lo vamos a presentar, Pablo Catani, que muchos de ustedes quizás ya lo conocen, no han escuchado hablar a él. Pablo es ingeniero agrónomo, especialista y consultor en sistemas de producción y uso de forrajes conservados. Es asesor de empresas agropecuarias para el mejoramiento de los sistemas productivos y columnista en Clarín Rural. Pablo también es director de Espacio Forrajero. Espacio Forrajero es una plataforma de producción y difusión de tecnologías para la producción y uso de forrajes conservados. Y Pablo también ha sido profesor y da clases también actualmente en carreras, ha sido profesor en las carreras de veterinaria y últimamente posgrado de producción en sistemas ganaderos y cátedra de producción y utilización de forrajes en la Universidad Católica de Córdoba. Así que, bueno, los dejo con Pablo, espero que les sea útil la charla. Muchas gracias, Ana. Realmente no sabía que trabajaba tanto. Los currículum a veces son un poco largos. Muchas gracias al Grupo Agroempresa por esta convocatoria. Siempre es un enorme placer poder hablar sobre sistemas productivos y poder compartir experiencias. Cuando hablamos con José y su equipo y él me planteó este desafío, la idea es poderles presentar lo que yo llamo una hoja de ruta o un ABC de cómo utilizar el sorgo de acuerdo a su destino de uso o de acuerdo a las necesidades que podríamos llegar a tener. Al respecto, confío mucho en lo que decía Regis McKenna, que era una persona que manejaba el marketing de la empresa Apple. Y él decía que la sencillez es la máxima sofisticación. Y creo profundamente que en todos los sistemas productivos tenemos que tener sistemas sencillos, aplicables y medibles. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es poner el músculo en movimiento y dos preguntas fundamentales, resolver por qué deberíamos usar qué tipo de sorgo y cómo utilizarlo y cuál sería la mejor alternativa de acuerdo a la necesidad de mi rodeo y de las características intrínsecas de esa variedad de sorgo. Al respecto, decirles que cuando hablamos nosotros de consumo de alimentos de un rumiante, dependemos de tres cosas. Como primera medida, el peso vivo. Cuando nosotros muchas veces nos enamoramos del volumen de forraje, solemos tener
problemas porque queremos mucho, 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 pero mucho no siempre es bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, casos de una recría y forraje muy voluminoso, el problema que vamos a tener es el segundo punto que yo les listo, y es la ingestibilidad. Si tengo un bajo peso corporal o un bajo tamaño corporal, un bajo frame, la ingestibilidad se va a ver reducida por una cuestión de volumen. Y eso también me lo va a marcar la FDN, o sea, tengo que ver qué variedades o materiales que tengan niveles de FDN alto, evidentemente los tengo que utilizar en un estadio bien temprano para que puedan tener una mejor tasa de consumo, además de la digestibilidad que tiene que ver en todo el forraje que entra dentro de un animal, cuánta energía me va a permitir sacarles en megacalorías por cada kilo que ese animal consume. Básicamente, un rumiante puede controlar su apetito por control físico que tiene que ver con el llenado fisiológico de su rumen, o perdón, con el llenado físico de su rumen, o control metabólico, que es cuando el animal tiene realmente saciadas sus necesidades fisiológicas, la cantidad de metabolitos en sangre se ve saciada, hay una señal que se va al hipotálamo y le dice, oiga, usted no tiene más hambre, no tiene por qué seguir comiendo. La idea es tratar de llegar siempre a nuestros rodeos a máxima producción para tener ciclos productivos sumamente rápidos, cortos, una altísima rotación de capital. Entonces siempre el ideal es tratar de trabajar trabajar en control metabólico del apetito. Cuando nosotros trabajamos con materiales que van por encima del 50% de FDM y asumiendo que consumo es 120 dividido el porcentaje de FDN, y decimos un animal come el 3% de su peso vivo, ok, pero eso va a ser siempre y cuando ese forraje no tenga más del 40% de FDN, porque si paso del 40 al 50 o al 60, acá vamos a estar en 40% de FDN, estaríamos en un 3% del consumo, y cuando nos vamos hacia adelante estaríamos, por ejemplo, en un 2% del peso vivo, con lo cual el consumo se va a ralentizar y el consumo se va a perjudicar y toda la producción se va a ralentizar. Ese es un problema o ese es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Del mismo modo, el tema de la digestibilidad. La digestibilidad está de alguna manera influenciada por la fibra detergente ácida como un factor negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más FDA tenemos, menor digestibilidad vamos a tener, y cuanto menos digestibilidad tenemos, menor cantidad de energía metabólica por cada kilo de forraje vamos a tener, y por cada kilo de forraje que coma un animal va a producir menos kilos de carne. Entonces, si nos manejamos en niveles de FDA bajos, por cada kilo que come un animal va a producir mayor cantidad de kilos de carne. Básicamente, si analizamos el forraje, tenemos que discernir entre lo que es volumen o pared celular, ¿sí?, o contenido celular, que tiene que ver con calidad. A lo que tenemos que apuntar nosotros es a calidad de forraje. Entonces, considerando la variedad que vamos a adoptar y el momento de cosecha y la calidad o el procedimiento, el proceso de cosecha, vamos a tener mayor o menores nutrientes. Por otra parte, tenemos que ser conscientes que de acuerdo a cómo estamos trabajando en el ciclo productivo, las demandas de energía, proteína o fibra de calidad de mi rodeo va a ir variando. Entonces muchas veces me dicen, Pablo, ¿qué tipo de sorgo voy a utilizar? ¿Cuál es el mejor? ¿Para qué? Quizás si estoy trabajando una recría a campo, bueno, necesitaría una fibra de muy buena calidad con proteína y probablemente me vaya un material fotosensitivo, no me interesa la producción de grano y la voy a tratar de aprovechar o lo voy a aprovechar en un estadio fenológico temprano para tener poca fibra. Ahora bien, si estamos trabajando con una terminación a campo o quiero un silaje mucho más energético, evidentemente me voy a buscar un material que sea de alta producción de grano y con una característica del grano que me permita partirlo para que esa energía aportada por el almidón del grano sea fácilmente asimilable a nivel ruminal.
Entonces, cuando nosotros vemos los factores determinantes, tenemos que pensar, como primera medida, condiciones agroclimáticas, el ambiente. Y evidentemente el sorgo se adapta a cualquier tipo de condición agroclimática, a cualquier ambiente, por la plasticidad de uso que tiene, sumado a la capacidad de reacción que tiene ante limitantes hídricas. ¿Sí? El destino de uso, lo que hablábamos recién, necesidades nutricionales, y eso es lo que me va a determinar a mí el fenotipo que necesito o la variedad que necesito, mayor producción de grano, mayor producción de forraje, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, cuando yo hablo de condiciones agroclimáticas, muchas veces la gente dice, pero yo quiero hacer silo de maíz y quiero hacer silo de maíz, está bien, yo entiendo las ganas o la aptitud que tenemos para hacer un silo de maíz. En realidad lo que nosotros estamos viendo en el maíz es la facilidad de procesar el grano y poner almidón disponible en rumen para tener gran cantidad de energía metabólica en rumen, y que por cada kilo de materia seca que nosotros estamos aportando, en ese sentido vamos a estar teniendo mucha mayor cantidad de energía disponible para producir un kilo de carne. Entonces, si a mí no me lo permite el ambiente, tranquilamente puedo pasar un sorgo. Y sin duda, yo podría tener un sorgo que me aporte la misma cantidad de energía que un maíz en una tierra que tiene sus limitantes edáficas o que tiene sus limitantes hídricas. Terminando esta charla, yo les voy a contar cómo fabricar un silo de maíz con la siembra de un sorgo. El otro punto que a mí me interesa tener es si somos reactivos o si somos creativos, y esto lo aprendí de una persona que no tiene absolutamente nada que ver con el agro, un señor que se llama Héctor Pérez, y habla de otras cuestiones que tienen que ver de índole humana, si se quiere. Pero básicamente a mí lo que muchas veces me duele es que viene un productor a decirme qué hago con este sorgo y yo no sé qué decirle, porque en realidad él puso el carro adelante del caballo, sembró el sorgo y no había analizado el destino o no había analizado la factibilidad de uso que iba a tener con ese sorgo. Entonces yo digo, pongámonos a pensar primero, seamos creativos y no pensemos cuál es el mejor sorgo. El mejor sorgo depende de para qué lo queremos nosotros y qué tipo de nutrientes estamos buscando. Entonces ahí es donde tenemos que ser creativos o tenemos que ser netamente proactivos. Dicho esto, le voy a mostrar un resumen que hizo el ingeniero Marcelo Torresilla hace bastante tiempo, y a mí me sirve mucho porque muchas veces decimos, che, mira, voy a hacer silo. Ah, bueno, entonces me voy a comprar un sorgo silero. Esto no tiene nada que ver con las variedades del grupo agroempresa, es, digamos, un promedio general de sorgo. Pero fíjense, un material silero que tenga 2,5 metros de altura me puede entregar casi 15 toneladas de materia seca digestible por hectárea, con un porcentaje de espiga del 23%. Ahora, por ahí, ustedes me dicen, yo lo soluciono con un fotosensitivo que es mucho más grande y ahí voy a tener mucho más forraje. Ok, pero lo que tenemos que ver no es la cantidad también, tiene que ver con la calidad. Materia seca digestible por hectárea tengo un poco menos de forraje, con un frame que me va a llevar prácticamente 1,40 m más. Eso quiere decir que me va a sacar mayor cantidad de nutrientes del suelo y voy a necesitar mayor cantidad de agua para ese desarrollo. Bueno, entonces me vengo para atrás, me voy a un granífero, ok, vas a tener buena cantidad de grano, pero no vas a tener la cantidad de forraje que necesitas para poder trabajar directamente con tu rodeo. ¿Y qué hago? ¿Un doble propósito? Tampoco sé si vas a hacer un doble propósito. El doble propósito a lo mejor me parece mejor que el silero, tengo un frame que tiene 70 centímetros menos, tengo el doble de espiga, pero tengo la misma cantidad de materia seca digestible por hectárea. ¿Y entonces qué quiero? Y la pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Volumen? ¿Quieren energía o quieren proteína? Bueno, el sorgo es un cultivo tan versátil en la elección de la variedad que me va a permitir obtener cualquiera de estos 3 ingredientes dependiendo de la variedad y el momento de uso que yo aplique. Y donde digo variedad y momento de uso, digo, a ver, yo puedo trabajar con picado haciendo sorgo o sin picar haciendo heno, básicamente, siempre hablando de
sorgo, por supuesto. ¿Y de qué va a depender? Bueno, que en el heno yo voy a depender, por ejemplo, del porcentaje de humedad. Tengo que trabajar solamente con 20% de humedad, con lo cual no voy a aprovechar el grano. Quizás aquí para producir heno a base de sorgo utilizaría una variedad netamente fotosensitiva, utilizado un estadio fenológico bien temprano para tener mayor digestibilidad de fibra. Y si voy a hacer un silaje, ok, si voy a hacer un silaje cuyo destino no es energético, voy a utilizar el mismo material, un fotosensitivo, pero ya tengo que trabajar, si compré oreo no lo voy a poder trabajar en corte directo, ya les voy a explicar por qué un poquito más adelante. El silaje, un silaje con destino energético, y básicamente me iría a un doble propósito. ¿Por qué no un granífero? Bueno, porque a lo mejor no me está resultando para hacer un silaje planta entera, no me está resultando por la cantidad de forraje en general que sí me presenta un granífero. Ahora, si me voy a hacer un silo de grano húmedo, evidentemente ahí sí me voy a un granífero o a lo mejor un doble propósito. Ya le voy a explicar terminando esta presentación por qué. Y ahí es donde empezamos a ver si buscamos una variedad mucho más vegetativa o si buscamos una variedad mucho más productora de grano. El otro punto a considerar es, por un lado, la especiovariedad. Estamos hablando de sorgo, ya veremos la variedad, pero fíjense el gran impacto que tiene en lo que es conservación de forrajes, lo que es el estado de madurez, para saber el contenido en fibra, para saber la digestibilidad y la capacidad de ingesta que va a tener este forraje, el método de cosecha para saber si voy a tener muchísimo volumen, probablemente no puedo hacer heno. Si necesito lograr energía y meto un grano adentro de un rollo o un fardo, evidentemente ese grano se va a terminar pudriendo. Y después el tema del almacenaje. A ver, dicho esto, arranquemos ahora sí a hablar de todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos pongamos a trabajar en la producción de forrajes conservados. Enificación es un método de conservación de forraje seco. Lo empiezo a hacer con el 20% de humedad y después el forraje se estabilizará en determinado porcentaje de humedad de acuerdo a las condiciones climatológicas del lugar donde yo lo voy a estar utilizando. ¿Qué voy a utilizar? A ver, yo cuando hago heno, mi destino es lograr heno de muy buena calidad en cuanto a su capacidad de consumo, o sea, FDN baja. Voy a buscar un forraje que tenga FDA baja para que tenga muy buena digestibilidad. Entonces, lo que a mí más me cierra es la utilización de una variedad de un sorgo fotosensitivo utilizado en un estadio fenológico temprano. La otra estrategia que tengo es incrementar la densidad de siembra para bajar la densidad de los tallos. Bajando densidad de tallos voy a tener menor concentración de fibra y mayor concentración de carbohidratos solubles o mayor proporción de hojas, en donde voy a tener o bien muy buena digestibilidad y voy a tener también muy buen porcentaje de proteína. Por supuesto, no le pidamos un sorgo la proteína que tiene una alfalfa, pero tranquilamente cortado con buenas fertilizaciones, con un buen manejo de cultivo y cortado en estadio fenológico que lo debemos hacer, que es en prefloración, tranquilamente vamos a poder trabajar en niveles promedio de un 11% de proteína sin ningún tipo de problema. El otro punto es cortar alto. Yo siempre trato de cortar por encima del primer entrenudo. ¿Para qué? Para concentrar materia seca. Pablo, pero la parte de abajo de la planta es la que más seca está. Sí, pero es la que más agua tiene, porque el agua por gravedad se concentra en la parte basal. Por otro lado, también voy a bajar la proporción de fibra, porque la parte basal de esa planta es donde va a estar la mayor cantidad de hueso, la mayor cantidad de esqueleto que lo va a preservar de una caída ante un viento fuerte, y de esa manera voy a aumentar el consumo y voy a aumentar también la digestibilidad de este cultivo. Entonces, cuando vamos a cortar, miremos, momento de corte, prefloración, ahora se los voy a mostrar con un gráfico, ¿sí? Altura de corte por encima del primer entrenudo, calidad de corte, muy buena calidad de corte. ¿Por qué? Porque teniendo una muy buena calidad de corte, lo que voy a lograr es un rebrote más temprano. Y ustedes me dirán,
Pero Pablo, si ya lo estoy utilizando, sí, ok, pero eso es la gran variedad, esa es la gran versatilidad que tiene el sorgo. Con una siembra podemos hacer 2 cosechas, incluso dependiendo de la temperatura y dependiendo de la cantidad de agua caída. Hay regiones, hay latitudes donde con una siembra podés hacer 2 picadas de sorgo, por ejemplo. Bueno, ese es un dato no menor. Y por ejemplo, los que estamos más al sur, podemos hacer un primer corte, y si ese corte fue hecho con muy buena prolijidad, a lo mejor no lleguemos a otro corte, pero sí vamos a llegar a un segundo pastoreo, lo cual me multiplica considerablemente la cantidad de hectáreas disponibles que tenemos para la producción animal. Cuando yo voy a cortar forraje, y generalmente ese forraje es una gramínea y no tiene un destino energético, lo que voy a hacer es cortar ese cultivo en hoja bandera, antes de floración. ¿Para qué? Para evitar que los nutrientes se trasloquen al sistema reproductivo de la planta y queden concentrados en la parte vegetativa, que es lo que va a llegar a la boca de los animales. Por eso le decía, en este tipo de uso no es necesario tener producción de grano, lo que necesito es tener un muy buen volumen y tener un aprovechamiento, un estadio temprano para que ese volumen no desarrolle demasiada fibra, y ustedes me dirán, pero estoy desaprovechando el potencial de producción que tiene ese sorgo. Ok, eso es real. Pero ahí viene la segunda pregunta. ¿Usted quiere volumen de producción o tiene calidad? ¿Usted se lo quiere dar a un lote de vacas que están preñadas y necesitan solamente volumen productivo? ¿O se lo va a dar a un lote de vaquillonas que necesitan, primero, como primera medida, tienen un frame más chico y necesitan mayor digestibilidad? Una excelente dieta de recría sería con 60% de digestibilidad. Ok, entonces este cultivo lo tengo que aprovechar un estadio fenológico bien temprano, para aprovechar la cantidad de energía que viene de carbohidratos solubles de la planta y no limitar ni el consumo ni el aprovechamiento por parte de los animales. Básicamente, todas las especies vegetales presentan absolutamente la misma curva de producción, salvo algunas variedades transgénicas, pero de leguminosa, que no es este el caso, y ahí tenemos la cantidad de forraje que vamos produciendo respecto de la calidad. Estas curvas se cruzan exactamente en el momento reproductivo. En el momento reproductivo, todos los que son padres, madres, lo que sea, vamos a tratar de preservar la especie y entregar la mayor cantidad de nutrientes a nuestra descendencia, sea carbohidrato soluble o sea una milanesa con papa frita, lo que ustedes quieran, pero sí o sí tenemos que tirarle nutrientes a nuestra descendencia porque es la naturaleza que tenemos. Y lo que queremos acá nosotros no es la descendencia, no es la semilla, es la planta madre que está creciendo. Fíjense cuál es la diferencia que tenemos, por ejemplo, en 600.000 kilos en la campaña, 1.000 rollos de 600 kilos, en bajar 5 puntos de digestibilidad, me pongo a analizar en ese lote de rollos, ¿qué tiene que ver? 5.600 kilos de carne. Eso es un montón de dinero que estamos perdiendo por no aprovechar nosotros en el momento oportuno. ¿Cuál es el segundo factor a tener en cuenta para aprovechar la mayor cantidad de carbohidratos solubles? Trabajar con acondicionadores mecánicos. El acondicionador mecánico tiene la capacidad, al momento de cortar, de romper los tallos y abrir una excelente vía de escape para la evapotranspiración rápida del agua, y de esa manera queden todos los nutrientes concentrados. De esa manera ese forraje va a tener mucho más digestibilidad. Pero que es mucho más barato cortar con una hélice, o en Paraguay con una rosadeira, o con lo que ustedes quieran. Lo entiendo lo que es más barato, pero ustedes están comprando genética, están poniendo genética en el campo, están poniendo tierra, que es un bien escaso, a disposición, y están perdiendo de producir más por permitir la evapotranspiración de nutrientes. Cuando ustedes evapotranspiran agua mucho más rápido, los nutrientes quedan contenidos en el tallo y ese forraje va a tener muchísimo más digestibilidad y va a entregar mucho más energía a nivel ruminal.
por otra parte, como yo les decía, el tema de acondicionar, al principio trabajamos con apertura de estoma de la planta, pero después la mayor cantidad de agua se pierde por una cuestión física. Ese es un punto a tener en cuenta. Y ahí es donde nosotros cortamos y empezamos a tener un desfasaje entre lo que es respiración de la planta y lo que es, respiración de la planta y lo que es acumulación de nutrientes. A medida que cuando yo corto la planta ya no acumula más nutrientes, pero sí va a seguir evapotranspirando. Por eso necesitamos que ese tiempo de evapotranspiración sea el menor posible. ¿Hasta cuándo vamos a secar ese forraje? Hasta el 20% de humedad. Y ahí viene donde el mito supera la realidad, o la ficción, o si se quiere, la voluntad de querer hacer las cosas rápidas o parametrizadas. Pablo, ¿yo lo puedo levantar más rápido? No, no podés. Ningún forraje debe ser levantado del campo antes del 20% de humedad. O sea, si voy a hacer heno, no lo puedo levantar con el 22, con el 23, con el 24. ¿Por qué? Por dos razones. La primera y principal es que la planta va a terminar levantando temperatura por respiración. Al levantar temperatura va a haber desnaturalización de proteínas y nitrógeno proteico va a pasar a nitrógeno amoniacal. Y si no tengo suficiente energía en la dieta, ese nitrógeno que podría haber sido proteína para desarrollar un animal, se pierde por orina. Va al ciclo de la urea y se pierde. La otra gran desventaja que puede haber es que desarrolle hongos. Si desarrollo hongos, sepan que el moho es del género Penicillium. Eso es como meter penicilina a un rumen cuando lo come un animal y vamos a estar matando las bacterias que viven adentro del rumen, lo cual va a ser un efecto contraproducente. Pero los animales se lo comen lo mismo, sí, pero en realidad me estás complicando la producción adentro del rumen. Acá no hay que ir a hacer una verificación de la calidad después del proceso, hay que trabajar en pos de una muy buena calidad durante el proceso. Entonces, si sobre todo en sorgo, que ofrece un gran volumen, no somos cuidadosos para trabajar con ese porcentaje de humedad o menos, el primer gran problema va a ser la desnaturalización de proteína y el segundo, el desarrollo de micotoxinas. Cuestiones operativas. Gran capacidad de trabajo para sacar los rollos porque vamos a tener muy buena producción de materia seca por hectárea. No importa la tecnología, importa que tenemos que ser rápidos para sacar los rollos, sobre todo también para no volver a pisar el cultivo y jugarnos la vida a un segundo rebrote. Y después, como nosotros vamos a tener mucho forraje, porque el sorgo me da mucho forraje, sobre todo los rollos que identificamos como mejores, tratar de elevarlos o sobreelevarlos de la superficie aún con tierra para generar escurrimiento de agua, teniendo en cuenta que el forraje se pierde en el almacenaje, se pierde mucho por su base, sobre todo en extensiones grandes donde no es tan factible poder tapar los rollos. Si nosotros vamos a hablar de silaje, tenemos que tener en cuenta cuál es el material ensilado para ver si hacemos corte picado directo o no. Tenemos que tener en cuenta cuál es el proceso de ensilado y, por supuesto, el proceso de fermentación y control de ese silo. Y acá voy a tomar algún minutito para contarles cómo fue la dinámica del silaje, si nosotros queremos pensar desde la década del 90, que es de cuando yo vengo trabajando con silaje. Me acabo de dar cuenta que me estoy poniendo más viejo de lo que pensaba. Cuando nosotros trabajábamos en la década del 90, lo que servía era hacer silo. O sea, si haces silo, sos un campeón. Bárbaro. La campana gaussiana estaba bastante acotada. Ya por los 2000 dijimos, bueno, con el advenimiento de los partidores de grano, estamos fantásticos y ya habría máquinas que parten grano, otras que no parten grano, se nos dificultaba partir el grano de sorgo. Entonces ya estaba entre los que elegían maíz y los que partían grano o no. Ya a partir de la década del 2010 en adelante, nos dimos cuenta que la campana gaussiana se amplió muchísimo porque empezamos a hablar
de tamaños de picado, empezamos a hablar de porcentajes de partido, empezamos a hablar de qué grano sí, qué grano no, cuál partimos, a qué nivel lo estamos partiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora venimos a hablar de un silo a medida de cada uno, es lo que yo llamo la bala de plata, y en ese sentido empezamos a hablar y decir, bueno, ¿qué queremos? Bueno, un sorgo más partido, menos partido, con grano, sin grano, con diferente tamaño de fibra, etcétera, 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 etcétera. Por eso, un material mucho más a medida. ¿Por qué a mí me gusta el sorgo? ¿O por qué hacer silo de sorgo? Como primera medida tiene un excelentísimo stay green. O sea que yo, con grano totalmente maduro, la planta no va a tener ninguna limitante de fermentación. ¿Por qué? Porque todavía sigue estando verde y tiene suficiente cantidad de humedad para lograr una excelente fermentación. La otra tiene una mayor absorción de agua y tiene además la posibilidad de que si tiene limitante hídrica, entrar en reposo y después volver a acelerar, que eso es lo que tiene que ver con el punto 3 que yo le decía de latencia en sequía. Tiene muy buena calidad nutricional de su parte vegetativa, en algunos casos incluso mejor que el maíz. No soy fanático de nada, mucho menos me voy a poner a discutir acá si soy fanático del maíz o del sorgo, pero estamos hablando que ya teníamos la primer limitante que era la limitante ambiental. Pero el sorgo se adapta muy bien a suelos de baja fertilidad. Tiene menos coste de implantación y tiene buena capacidad de rebrote. Evidentemente no vamos a salir a discutir acá de las capacidades forrajeras que tiene un sorgo. Y cuando analizamos cuáles son los factores de calidad que tiene un silaje, fíjense, partido de grano, que lo podemos manejar, longitud de corte, sobre todo lo que sería distribución en la longitud de corte para buscar uniformidad. Eso me va a dar una excelente densidad, con muy buena materia seca y un excelente costo productivo. Ustedes me dirán, che, Pablo, porque dijiste calidad de silo de maíz. Sí, se lo estoy poniendo a propósito, porque muchas veces era lo que decía recién, existe este antagonismo, si maíz, si sorgo. Es lo mismo para el sorgo. Y en zonas donde no van a tener un maíz, no tengan ningún miedo que hoy podemos hacer sorgo sin ningún tipo de problema. Lo que sí lo tenemos que manejar muy, pero muy bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a manejar nosotros la relación espiga-planta, que puede variar desde casi un 1:1 en un sorgo granífero con alto rendimiento, hasta un 2,5:1 que sería un sorgo doble propósito. Y si yo quiero un sorgo fotosensitivo, bueno, directamente ya o no produzco grano o le quito importancia a la relación de espiga, porque directamente lo que estoy buscando yo es básicamente aportar energía. Y ahí es donde ustedes tienen que ser conscientes que cuando yo pongo 1 kilogramo de hoja como sustrato ruminal o sustrato degradable en rumen, esta me va a aportar un 50%, o sea, medio kilo de sustrato degradable en rumen. Cuando pongo 1 kilo de tallo, me va a aportar 300 gramos, y cuando pongo 1 kilo de grano, el aprovechamiento va a ser casi del 90%. Entonces ahí viene la pregunta que yo les haría primero a ustedes. ¿Ustedes quieren aportar hoja, tallo o grano? ¿Ustedes quieren más un fibroso proteico? ¿Necesitan básicamente fibra para rumia o para llenar una vaca en gestación? ¿O están necesitando un aporte energético a la dieta? Los 3 ingredientes lo van a poder aportar con el sorgo, eligiendo la variedad correcta y el método de almacenaje correcto. Cuando estamos hablando de silo, ustedes saben muy bien que hay 3 tipos de fermentaciones: acética, butírica y láctica, y como digo yo, se pueden llamar José, Pepe y María, no sé, José, Francisco. En ese sentido, les digo, no se hagan absolutamente ningún problema. Lo que tienen que tener ustedes es suficiente cantidad de
sustratos solubles para lograr una muy buena fermentación. Y ahí es donde no nos vamos a poner a hablar de fermentación, etcétera, etcétera. Pero sí, el cuidado que tienen que tener con el sorgo es con la fermentación butírica. Como el sorgo tiene una capacidad de stay green muy largo, y yo hay veces que lo quiero utilizar en un estadio temprano, lo que tiene que tener es suficiente concentración de sustratos solubles para que la fermentación no se le vaya a butírica. Porque esta se produce por exceso de agua que genera falta o ausencia de sustratos, o en algunos casos exceso de tierra o restos de bosteo, que es lo que suele suceder cuando yo trabajo con un sorgo forrajero que necesito hacer un preoreado para secarlo y concentrar materia seca. Entonces ahí es donde tengo que tener un poco de cuidado. Usted me dice, Pablo, ¿cuál es la condición de fermentación butírica? Se las muestro acá. Un sorgo o un silo que esté llorando, o como decimos muchas veces en el campo, orinando, ¿sí? Sea aéreo o sea bolsa, porque por ahí pierde agua y nutrientes solubles. Eso tiene que ver que me estaba sobrando tanta savia en la planta, tanto jugo celular, tanto nutriente soluble, que al momento de cortarlo y al momento de picarlo, no lo pudo retener y va alargando ese jugo. ¿Y ese jugo qué es? Es un té que tiene un 6% de materia seca. Si ustedes no concentran materia seca, van a perder esa cantidad. En Colombia, por ejemplo, le tienen que terminar poniendo melaza o por ahí le tenemos poniendo aditivos, estamos haciendo un montón de inventos cuando en realidad lo que tenemos que hacer es concentrar materia seca. ¿Y cómo concentro materia seca, Pablo, en el silaje? Mirá, si vas a hacer un silo de sorgo granífero, esperá hasta que madure el grano y después partilo. Y si vas a hacer un silo de sorgo forrajero, cortalo, preolealo, concentrá materia seca y después picalo. Pero es más caro, muchísimo más caro es perder nutrientes y después salir a comprarlo por afuera. Y además vas a tener un problema de consumo, vas a tener un problema de acidosis, vas a tener un problema de contaminación butírica de leche, vas a tener un problema de hasta problema de aborto, de patas en vaca de tambo. Y si no quieren mirar la vaca, miremos directamente el forraje que estamos produciendo. Fíjense, la fermentación butírica o clostridrial, como se llama, se come hasta un 18% de la energía metabólica en la materia seca. Le tengo que comprar energía a la dieta para llegar a los niveles de ganancia que yo quiero. Si tengo mucha agua o estoy pasado de agua, voy a generar proteólisis. ¿Qué quiere decir eso? Que nitrógeno proteico va a pasar a nitrógeno amoniacal. Y si no tengo bien calculada la energía de la dieta, voy a perder ese nitrógeno y voy a tener un desbalance ruminal. Por eso también tengo que evitar la contaminación con tierra y sepan que alcanzando el 40% de materia seca al momento de hacer silos, sea granífero, sea forrajero, sea doble propósito, sea lo que sea, ahí estamos evitando la contaminación, o mejor dicho, la fermentación butírica. La estacionalidad de los silos por 60 días también lo baja, pero a ver, no puedo hacer un silo butírico para después dejarlo estacionado pensando que el butírico va a bajar. Lo que tengo que hacer directamente es evitarlo y tenemos que ser proactivos en el logro de calidad. Y ustedes me dirán, Pablo, pero a mí me dijeron en realidad que el silo se hacía con 25-30% de materia seca. Eso en el libro de hace 20 años atrás. Pero lo escribiste vos, sí, pero hace 10 años te dije que se podía hacer un silo con 35 y hoy te digo que podés hacer un silo con 40. Y con el pH, ¿qué pasa? El pH lo podés comprar en una bolsa. Si yo tengo correlación de materia seca con pH, no me molesta un pH alto con una materia seca alta. Me molesta un pH alto con una materia seca baja porque quiere decir que ahí tengo una fermentación pobre. Y si tenés miedo de que no vas a lograr una buena fermentación, podés ponerle un inoculante bacteriano y asegurarte el pH y asegurarte la población de bacterias que vayan a ir para que vos puedas tener una buena fermentación. Bueno, entonces lo que hago lo voy a hacer bien húmedo y le voy a poner bacteria. Ok, me parece bárbaro, pero vas a estar perdiendo nutrientes porque no va a haber retención de líquido. Entonces te va a salir un silo todavía mucho más caro. No vas a poder tener
no vas a tener una fermentación butírica, pero sí sin duda vas a tener un forraje con menos carbohidratos solubles porque lo perdiste en el lloro de ese silo, básicamente. Y ustedes dicen, no, pero a mí no tanto, porque yo si trabajo con el 25, con el 30, mire, señor telespectador, no podemos decir señor productor ahora porque estamos todos atrás de una pantalla. Cuando ustedes trabajen por debajo del 30% de materia seca, sin duda y tan seguro como un tiro al piso, ustedes lo que van a estar teniendo es pérdida por efluente. Lo pueden ver y si adentro de la bolsa ustedes no lo ven, hagan un pinchacito abajo de la bolsa y ahí se van a sacar la duda y van a ver que cuando chorrea agua, esa agua es un té. Y ese té es la melaza o el carbohidrato o la cantidad de grano adicional o el suplemento energético que le voy a tener que dar al silo. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con un fotosensitivo? Cuando el objetivo es proteico o fibra, ¿sí?, de calidad, yo tendría que trabajar por lo menos con un 40% de materia seca. ¿Y qué hago? Corto el forraje y voy a empezar a picar ese forraje cuando tenga 40% de materia seca. ¿Y cómo sé que el forraje tiene 40% de materia seca? Porque lo voy a meter en un balde de plástico y lo voy a medir con un medidor de humedad. No tengo un medidor de humedad. Ok, ¿tiene un microondas en su casa? Ponga 100 gramos de forraje y un vaso de agua. Ponga a full el microondas hasta que el agua hierva. Una vez que hirvió, saca ese vaso y pone un segundo vaso. Una vez que hirvió el segundo, pone un tercero. Cuando hirvió el tercer vaso de agua, ese forraje eliminó todo su agua. Lo vuelve a pesar. Si tenía 100 gramos y ahora tiene 40, quiere decir que el 60% de humedad se fue. Estamos con el 40% de materia seca. Solucionaron el problema del contenido de humedad del forraje, pero ahora van a tener un problema familiar porque seguramente el microondas va a quedar con olor a pasto, pero bueno, es la manera de robarse un microondas de la casa para hacer control de calidad de forraje. Después el problema doméstico lo solucionará cada uno como puede. A mí me fue mal. Bien, respecto al momento de cosecha de un sorgo granífero, yo siempre digo 1/3 de línea de leche. Y ustedes me dirán, ¿cómo 1/3 de línea de leche? Ok, tenemos variedades de sorgos que muestran la línea de leche y tenemos variedades de sorgos que van madurando de a tercios de paroja. Entonces, si no vamos a hacer absolutamente nada raro, si no tenemos la posibilidad de partir el grano, y a lo mejor estoy aprovechando el tercio de la panoja dura, el tercio de la panoja media, medio pastoso y el tercio inferior lechoso. ¿Va a haber pérdida de energía? Sí, sin duda que vamos a tener pérdida de energía, pero es mejor que nada. Yo lo que elegiría sería un muy buen sorgo, ¿sí? Evidente, acá estamos verde, acá no estamos concentrando todo el almidón que podríamos haber concentrado, pero sí, tengan en cuenta que cuando yo trabajo ahí estoy perdiendo mucho forraje, lo estoy cambiando por agua, ¿sí? Y hay mucha reducción de participación de la espiga. Entonces, lo que debería hacer yo es picar ese forraje a 1,5 centímetros y trabajar con un partidor de grano. Y cualquier máquina puede partir, bueno, todo ha evolucionado en los últimos años, el Shredlash, el tipo, bueno, todos tienen, a ver, diferentes nombres comerciales, diferentes marcas comerciales, pero básicamente se puede partir grano de sorgo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para mejorar la relación grano-planta? Bueno, una de las cosas que podemos hacer para mejorar la relación grano-planta es cortar más alto. Ese es un punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como les dije antes, la parte basal de la planta tiene mucha agua y ahí está concentrada casi el 80% de la FDN. Y si cortamos alto y por encima del primer entrenudo, estamos dejando nutrientes no solubles en el piso. Estamos dejando cobertura vegetal muy buena.
Las hojas basales que tienen mayor cantidad de tierra la dejo y no las llevo al silo. Perfecto, porque de esa manera voy a tener una fermentación muchísimo más higiénica. Entonces, levantamos la altura de corte y yo le diría, ¿saben hasta cuándo? Hasta el primer entrenudo. Esto evidentemente no es sorgo, pero lo que le quería mostrar es esto porque no tenía una foto de un sorgo con el grano, con el tallo roto. Si yo corto cualquier variedad por encima del primer entrenudo y le saco la uña que tiene los cabezales de corte, voy a hacer un corte neto. Y el corte neto me va a favorecer un rebrote de sorgo. Y si ustedes quieren acelerar el rebrote de sorgo, el taquito que queda con ese primer entrenudo, le pasan un rolo liviano, lo tumban, el rebrote se le va a anticipar entre 1 semana y 10 días. Entonces, por eso yo les digo, corten por encima del primer entrenudo con buen filo, sin romper el tallo para favorecer el rebrote, y dependiendo de la humedad y la temperatura, van a lograr otra comida de sorgo. Y si quieren lograr calidad en el silo de sorgo granífero y o doble propósito, no ya un forrajero donde la relación grano-planta es mucho más chica, tienen partidores de grano de sorgo, tienen shredlers, tienen todo lo que quieran, y ustedes miran, ¿es factible partir sorgo? Sí, si ustedes lo regulan bien, yo parto sorgo con partidores de grano de maíz, achicando el tamaño de partícula y arrimando en gran medida el arrime de los 2 rolos que participan en el partido de grano. ¿Y hasta dónde lo arrimo? Hasta que veo que no rompo la fibra efectiva. Cuando empiezo a romper fibra, a mí netamente me conviene sacrificar grano y poderle dar una buena capacidad de rumia si no tengo un alto riesgo de entrar en acidosis. Salvo que ese animal tenga otra fuente de fibra que a lo mejor puede ser un rollo de una megatérmica o un mismo rollo de sorgo, que lo utilicé como un sorgo netamente forrajero y en vez de hacerlo silo, lo hice heno. Ahora bien, tengan en cuenta que para partir sorgo hay que poner o tiempo o plata. El consumo de combustible aumenta en un 20%, eso sale plata, y la capacidad de trabajo disminuye en un 10%, eso es tiempo. Y yo les recomiendo, pónganse de acuerdo con su contratista y en vez de jugar al póker y correr el riesgo de que se vaya el contratista del campo y no se partan los granos, lo que tienen que hacer ustedes básicamente es asegurar la manera de contratar y ponerme de acuerdo con mi socio, que es mi contratista, y decir, ¿me vas a partir el grano? Ok, ¿cuánto más nos va a salir esto? Y hacer directamente un análisis y decir, ¿me conviene pagar por el partido de grano o me conviene pagar por comprar energía para la dieta? Yendo hacia la fase final, les voy a dejar algo bastante disruptivo. Yo no hago más silo tipo bunker, yo no hago más silo montón. Yo lo que trabajo, no trato de trabajo es en un plano inclinado en donde calculo la altura del silo y el ancho de la pared del silo, los calculo de acuerdo a la tasa de extracción. Y a partir de ahí empiezo a descargar forraje, como ustedes ven que se está cargando allá al fondo, y voy subiendo y tengo un plano inclinado leve para subir todo ese material. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto son 3, básicamente. Primero, el peso del tractor siempre es prácticamente vertical, o sea que el peso útil del tractor se utiliza en un 100%. Si yo trabajara en un plano inclinado para compactar la pared de esta lateral, un tractor de 10.000 kilos aprovecharía 5.000 kilos hacia abajo y 5.000 kilos hacia la atmósfera, hacia el universo. Estaría perdiendo peso útil. La segunda, tengo más tiempo los tractores arriba porque no bajan nunca y estoy ahorrando combustible. Dentro de la medida que yo tuve fueron ahorro de combustible entre el 10 y el 30% de ahorro de combustible al momento de pisar. ¿Y cuál es la tercera? Cuando yo llego a la altura máxima de mi silo, inmediatamente voy a empezar a crecer en largo y cuando voy creciendo en largo puedo empezar a trabajar en la medida que lo voy haciendo al silo, inmediatamente taparlo.
Y de esa manera, una vez que voy trabajando, ya me estoy aislando de los factores climáticos. Si llueve, no me va a influir para nada en la parte que ya la hice y empiezo a acelerar la fermentación en ese aspecto. Ese es el punto fundamental a tener en cuenta. El otro punto a tener en cuenta para el tapado es que siempre tengo una fase de transición, que es pérdida, una fase de pérdida. Después tengo una fase de transición hasta que empiece el silo bueno. Y ustedes miran, no, yo perdí solamente, mirá, nada, Pablo, 10 centímetros. Eso fue lo que viste, pero tenés una transición larga, que es donde hay un intercambio gaseoso con la atmósfera. Y ustedes me dirán, no, pero no es mucho. Miren, si ustedes lo tapan, no va a ser mucho. Y si ustedes lo tapan inmediatamente y bien, y logran contacto del film con la capa de forraje, no va a ser mucho. Fíjense lo que es muestras de silos, ¿sí? Profundidad de 0,45 centímetros, tapado, yo estoy mostrándole pérdidas adicionales de materia orgánica, vengo entre el 17 y el 31, ando más o menos un 23%. Ahora, cuando no lo tapo, estoy de promedio en 50% de materia orgánica en esta fase, por eso voy para atrás, en esta fase de transición del silaje. ¿Cuál es el tercer uso que hago yo del sorgo? Grano húmedo. ¿Y por qué haría silaje de grano húmedo? Bueno, básicamente porque tengo mayor digestibilidad a nivel ruminal y lo que hago es aportar una gran cantidad de energía, ¿sí?, a nivel de rumen. ¿Y por qué no lo cosechas seco? Porque cuando voy a cosechar seco probablemente tenga que ir a planta, secar, volver. La cosecha seca tiene mayor índice de pérdida. Cuando hago un grano húmedo realmente no me preocupa tener una cosecha sucia porque esto va con destino a forraje. Y lo hago directamente en mi propio campo en una época donde las cosechadoras no tienen tanto trabajo, por eso lo hago de manera anticipada. Entonces yo puedo hacer un uso mucho más racional de ese sorgo y después el residuo, el rastrojo que me queda, tengo una excelente capacidad de uso. Y sobre todo en el sorgo, respecto a cualquier otro material, puede ser, por ejemplo, como el maíz. ¿Por qué? Porque al tener un altísimo stay-green, si bien no va a tener tanta capacidad o tanta digestibilidad de ese forraje, lo que voy a tener yo es mayor capacidad de uso porque todavía tengo forraje verde. Le puedo hacer un pastoreo, lo puedo levantar como rollo ya no de tanta calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes me dirán, Pablo, ¿por qué hago grano húmedo y no hago silo planta entera? Bueno, porque a lo mejor no tenés la capacidad en la picadora de partir el grano y vos estás necesitando energía. Ah, ok. ¿Y de qué depende la calidad de ese grano húmedo? Miren, va a depender, o la calidad entregada a nivel ruminal. Esto es un grano de sorgo. Adentro del grano de sorgo hay un gránulo de almidón, y en la medida que ese gránulo de almidón se va secando el grano, se va a ir cubriendo de un gránulo de proteína. Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo tengo? La cubierta proteica se empieza a formar un poquito antes del 30% de humedad del grano y se termina de formar prácticamente por debajo del 25, 24, 23% de humedad del grano. Entonces, el rango que yo tengo para trabajar en grano húmedo es entre el 25 y el 30% de humedad. Si te pasaste del 25 para abajo, no lo hagas. Andate a grano seco, pues ya no vas a tener ninguna ventaja adicional. Y la ventaja adicional no es bueno que venga la proteína adentro del grano de sorgo. No en este caso, porque cuando yo craqueo un grano, necesito una bacteria proteolítica que disuelva la pared proteica para que después venga una aminolítica y se lleve el almidón del grano. Cuando yo no formo esto, o sea, en este rango de humedad no formo cubierta proteica, la bacteria aminolítica viene directamente a aprovechar el almidón y así tengo mayor cantidad de energía disponible a nivel ruminal
y la cantidad de aprovechamiento puede subir hasta un 10% del almidón del grano a nivel ruminal. En ese caso, el aprovechamiento no va a ser proteico, sino que va a ser claramente energético. Entonces, debido al alto grado de degradabilidad que va a tener este material por su alta concentración energética, yo digo, de la pared expuesta de ese silo de grano húmedo debería comer por lo menos medio metro por día, a lo cual aconsejo hacer silo bolsa. Porque ahí voy a tener un frente expuesto más pequeño y la tasa de uso va a ser mayor. Y de esa manera también voy a tener mucho más preservado el forraje. 2 recomendaciones cuando hagan silo bolsa. Inicien la bolsa sin presión de compactación, porque si le meten presión de compactación probablemente se les infle la punta de la bolsa y ahí esa punta va a estar muy permeable al oxígeno por sobreestiramiento, incluso a riesgo de que se vaya a romper la bolsa. Y la otra, cuando ustedes ven estas bolsas acamilladas, tienen que ver que cuando se trabaja, nunca vaciar la tolva de la embolsadora. Voy a volver 2 diapositivas atrás. Descargan material y antes de que se agote la tolva, cortan el embutido y cortan la alimentación hasta que venga el próximo camión. ¿Por qué? Porque si no, yo tengo marcado mayor entrada de grano, menor entrada de grano. Mayor entrada de grano, menor entrada de grano. Y ustedes me dirán, bueno, Pablo, pero en el estiramiento de la bolsa no hace. Ok, pero ustedes acá van a tener un punto en donde no hay contacto del nylon con el grano. De noche, lo que va a suceder es que va a condensar la humedad que durante el día evapotranspiró. Va a llover adentro de la bolsa eternamente y va a desarrollar hongos. Y muchas veces salimos con la queja y decimos, mirá, desarrolló hongo, ¿por qué? Por un problema estratégico del manejo del embolsador, y esa era solamente la recomendación que les quería hacer. Y por último, verificar el partido del grano y que no haya grano sin partir, y cuanto más lo puedan partir al grano mejor, porque van a tener mayor absorción de almidón a nivel ruminal. Ahora viene la pregunta del millón. Tengo yo una superficie de grano, de sorgo, perdón, y quiero hacer un silo como si fuese un silo de maíz, o sea que va a ser un silo voluminoso, con mucho aporte energético. Mi pregunta es, ¿tenés posibilidad de partir el grano? No, mi contratista no tiene posibilidad de partir el grano. Ok, la otra pregunta es, ¿tu picadora te parte bien el grano de sorgo? ¿Lo elegiste bien? Por eso estamos haciendo esta charla en esta época, para que ustedes puedan elegir la variedad correcta. Yo le diría lo siguiente, miren, yo lo que hago es una siembra y el 30% de la superficie utilizo o bien una variedad de granífera o bien un doble propósito y lo cosecho como grano húmedo, básicamente. Y el resto del cultivo lo hago con un doble propósito, ¿sí? O con un fotosensitivo. Y lo que termino haciendo directamente es hacer o bien un silo de muy buena calidad de fibra o un silo medianamente proteico que después lo voy a mezclar con este energético. Si ustedes tienen un silo doble propósito sembrado o tienen ya la semilla o les gusta y están acostumbrados y no tienen bien en claro cuánto van a hacer, siembren un doble propósito y plantéense que el 70% de esto lo voy a empezar a cosechar con un tercio o media madurez de panoja y voy a ir manejando ahí un poco la digestibilidad de ese material. Una vez que maduró, el 30% lo voy a hacer a ese doble propósito o ese granífero, grano húmedo, directamente. ¿Y cómo lo mezclo? O bien con un mixer, o bien con un carro forrajero. Esto es sumamente esquemático, es difícil dibujar en el PowerPoint, o por lo menos yo no tengo esa habilidad. Carro forrajero con rueda, con el tiro, y los carros forrajeros generalmente tienen en el frente
2 molinetes mezcladores con una cadena que va llevando material hacia adelante. Y lo que hago yo es poner una capa de silaje planta entera, una capa de grano húmedo, planta entera, grano húmedo, planta entera. Al momento de suministrar sin la necesidad de un mixer o con un mixer o con un carro forrajero, cuando yo suministro va a salir prácticamente mezclado y ahí va a salir lo que ustedes dirían un silo de maíz, que es una bola de forraje con grano. Esto va a ser exactamente lo mismo, lo que pasa que lo hicieron con un sorgo. Y ante la dificultad, no digo el impedimento, la dificultad de partir grano de sorgo, lo van a poder hacer mezclando estas 2 variedades y de esa manera logrando una excelente mezcla de forraje muy energético aportado por el grano húmedo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategia de uso, yo me voy siempre al mataburro y me dice que estrategia es un proceso regulable, un conjunto de reglas que asegura una decisión óptima en cada momento. Yo le voy a agradecer enormemente a la gente del Grupo Agroempresa, porque me solucionan la vida a mí también, porque hoy me dicen, Pablo, vamos a hablar, por ejemplo, de elección de variedades, vamos a hablar de cómo lo vamos a utilizar. Tenemos que ser excelentes estrategas y sentarnos de la manera más primitiva, como digo yo, como este mono, y decir, bueno, a ver, empecemos de principio a fin. ¿Qué queremos? Fibra, queremos energía, queremos proteína, queremos volumen, queremos heno, queremos silo de grano húmedo. Todas esas alternativas me las ofrece el sorgo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que tener en claro qué variedad de sorgo voy a utilizar, en qué estadio fenológico, en qué momento del estadio fenológico lo voy a interrumpir para poder lograr el ingrediente de la dieta que yo quiero, y a partir de ahí y de acuerdo a las condiciones climáticas, a la disponibilidad de maquinaria y a la disponibilidad en el propio campo, si voy a elegir heno o silo para lograr este tipo de forraje. De esa manera nosotros somos el estratega y esto no es una cuestión de suerte, esto es una cuestión ni siquiera de habilidad, es de estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros sí o sí podemos elegir lo que queremos en el momento que queremos, para el destino que queremos y para la categoría de animales que queremos. Entonces, si tengo que cerrar, seamos nosotros excelentes estrategas, ¿sí? Elijamos la variedad que queremos y elijamos el momento y el proceso de conservación de forrajes que nosotros estamos eligiendo para lograr la máxima inclusión de ese recurso forrajero en la dieta, con muy buena ingestibilidad, o sea, con muy buen consumo, con excelente digestibilidad y con un recurso forrajero, sea fibra, energía o proteína, de acuerdo a la fase productiva que estamos terminando. Muchísimas gracias. Con esto está terminada la presentación y creo que nos vamos a las preguntas. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por la presentación, que entiendo ha sido muy completa. De hecho, la mayoría de la gente estamos teniendo un promedio actualmente de 250 personas conectadas. Se han ido muy pocos, se han bajado, así que parece que ha sido de mucho interés, Pablo, la charla. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas. Tenemos muchas preguntas. Por una cuestión de tiempo vamos a hacer solamente algunas y después podemos, va a quedar abierto el email por si quieren consultar y también les vamos a responder. Primeramente, bueno, había una de las preguntas que le habían hecho a José inicialmente, que decía, consultaban si los sorgos graníferos son todos con taninos. José. Sí, Ana. Ahí está. Perfecto, ahora sí, gracias. Es así, Ana. Saxián, un ciclo intermedio largo de alto tanino. Perfecto. Bueno, y vamos con algunas preguntas, algunas de las tantas preguntas que hay para Pablo. Martín Albernico dice, en caso de tener que usar un sorgo diferido en una recría invernal,
¿Qué tipo elegís y qué opinás en combinarlo con pastoreo horas de alfalfa? ¿Qué resultado puede tener? El micrófono. Cansé. Ahora sí. A ver, cuando el diferido no, cuando con el diferido no hay plan B, yo evidentemente para un diferido voy a utilizar un sorgo forrajero. Si quieren fotosensitivo, porque en definitiva no voy a utilizar nada que tenga grano, porque el grano no lo voy a aprovechar mucho. Probablemente esa planta, si tiene grano, se va a caer con más facilidad en el tiempo de diferimiento. Yo antes de utilizarlo diferido me encantaría hacer rollo. Entiendo que hay una cuestión de manejo, una cuestión de costo. ¿Por qué le digo que hago rollos? Porque le corto el ciclo al material antes de que siga envejeciéndose, con lo cual voy a tener mucha mejor digestibilidad de fibra. Ahora, si ustedes lo que quieren es solamente un poco de volumen para llenar el rumen y darle el aporte proteico con un pastoreo por horas de alfalfa, sí, les va a andar bien. Sí, claro que les va a andar bien. Ahora, si ustedes quieren maximizarlo, hagan rollos, llévenlo, hagan nocheo, con rollo o pónganlo en el mismo lote de alfalfa para que el animal un poco se llene, seque el rumen y después entre a comer alfalfa e incluso van a estar minimizando, con rumen lleno, van a estar minimizando problemas de timpanismo en alfalfa. Perfecto, Pablo. Bueno, una pregunta más acá, Juan Cruz Merlo. ¿Qué tan importante fue la implementación del cracker al momento de cortar el sorgo? 1000%, porque si estás manejando un sorgo granífero, ¿qué sentido sería poner un grano adentro de un rumen y tiene que ver con la pregunta que le hacían José anteriormente? Sorgo con tanino, con endosperma duro, entonces la bacteria no tiene manera de llegar adentro del grano. Hay que partir el grano para que la bacteria pueda llegar al gránulo de almidón, que en realidad es la que va a estar aportando energía a la dieta, el gránulo de almidón. No es el grano en sí, es la cantidad de almidón que le va a ofrecer energía a la dieta. Entonces el cracker es fundamental. Perfecto. Bueno, hacemos una pregunta más. En variedades fotosensitivas, ¿cuál sería el momento ideal de corte para conseguir los niveles de FDA y FDN ideal? En prefloración, siempre. Es un poco lo que les contaba en una diapositiva, que hay una curva que se cruza, la curva de calidad viene bajando, la curva de cantidad viene subiendo, ¿y dónde está el momento óptimo? El momento óptimo está en el momento de floración. Hoja bandera, como ustedes ven que tira la hoja bandera y por debajo viene la panoja, ese es el momento de cortar, van a tener la mejor relación cantidad-calidad que se pueda. En el fotosensitivo sin duda es ese. Perfecto. Bueno, vamos a otra pregunta. Para el estacionamiento del rollo, ¿cómo se prepara la base de este? A ver, lo que yo le mostraba, lo que hicimos con grupos de productores es, si tengo tierra arenosa o un poco de suelo liviano, armar un terraplén de unos 30 centímetros de espesor, o si quieren un poco más arriba, y tratamos de darle una inclinación de 2 grados. ¿Sí? Que sea largo, cosa que cuando llueva, si bien escurre, que no haya una escorrentía fuerte para que no me come el terraplén y tenga el menor gasto de mantenimiento. De acuerdo a la superficie que tenga, son la cantidad de rollos que pueda tener. No mucho más que eso, y si no, buscar un punto alto y armar una planchada, sobre todo para que, y con un poquito de pendiente para que escurra. El tema es que el rollo no tenga agua anegada por debajo, porque el heno es muy higroscópico, tiende a absorber agua y eso le puede llegar a generar problemas. No le puede llegar a generar problemas, le genera problemas y nos hace perder cantidad de forraje. Perfecto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a todos. Por una cuestión de tiempo, vamos a dejar las preguntas. Tenemos muchas preguntas, pero lo que vamos a hacer es, la jornada se grabó completa. Lo que vamos a hacer es enviárselas a todos los inscriptos para que puedan volver a escucharlas si se han perdido algo, y ahí van a tener nuestros mails por si quieren hacer las más consultas, también se las responderemos por mail. Les hago una aclaración antes de, cuando ustedes salgan de la sala de la reunión, les va a aparecer una opción en donde se les va a desplegar una pequeña encuesta. En realidad es muy breve, demora solamente 1 minuto, es multiple choice, y es para nosotros poder conocer la opinión de ustedes sobre esta jornada, este tipo de capacitaciones, y poder mejorar y hacer mejores las próximas jornadas, a las cuales obviamente van a estar especialmente invitados. Así que bueno, les paso con Silvia Vanina, directora de Grupo Agroempresa, para que haga el cierre y se despida. Bueno, muchas gracias Ana por ayudarnos en esta cobertura, todo el equipo técnico que tenemos acá atrás, que son un montón, aunque no se ven. Gracias José, y gracias Pablo, por favor, por esta hermosa jornada, esta hermosa charla, y por supuesto que gracias a todo el público que estuvo del otro lado, conectado. Llegamos y sobrepasamos las 260 personas, y bueno, aprovechar esta pandemia que si algo nos deja, hay que aprovecharlo, y es unirnos a través de este sistema, que es el que nos toca hoy, y nos veremos en la próxima. Muchas gracias por estar del otro lado.